Una disculpa, hubo problemas técnicos, pero ya se solucionaron. Bueno, nos quedamos en materiales y métodos. Para el análisis de varianza se tuvo un diseño completamente al azar. Los datos se analizaron con el programa estadístico Minitab y también con el programa Excel. Se realizó comparación de medias mediante la prueba de Tukey con un alfa de 0.05. Se calcularon las correlaciones entre las variables evaluadas con el coeficiente de correlación de Pearson. Para iniciar el análisis, primeramente se realizó el polvo de acetona. Se siguió el procedimiento descrito por Aliete Jacal 2003 y con algunas modificaciones. Se molieron las hojas que se colectaron de las plantas, 10 a 15 gramos de hojas jóvenes con 50 mililitros de acetona fría a 4 grados centígrados y se filtraron al vacío 3 veces. Se escogieron analizar hojas jóvenes principalmente porque los virus, bueno, no necesariamente se alojan en lo que son las hojas jóvenes de las plantas, en realidad pueden estar, cuando la infección ya está acentuada, por así decirlo, pues pueden estar en todos los tejidos de la planta, incluyendo pues hojas jóvenes, hojas maduras, tallos, raíces, incluso brácteas en este caso. Pero siempre va a haber una mayor concentración de partículas virales en hojas jóvenes, ya que es tejido que se está diferenciando y los virus se apoderan de la maquinaria celular de la planta, pues para generar más copias del virus para que se puedan replicar. Entonces, tomando en cuenta esa referencia de que seguramente en las hojas jóvenes habría una mayor concentración de virus, fue que se optó por analizar hojas jóvenes. Bueno, se secaron, el polvo de acetona se secó en cajas Petri, se pesó y etiquetó y se almacenó a menos 20 grados centígrados. La acetona se utilizó posteriormente, entonces pues se recuperaron frascos de vidrio y también se almacenó a 4 grados centígrados. Bueno, para determinar el contenido de proteínas solubles totales, en este caso la concentración, se siguió el método establecido por Bradford en 1976. Se tomaron 0.05 gramos de polvo de acetona y se realizó el ensayo en el cual se tuvo del sobrenadante se tomaron 0.1 mililitros, se adicionaron 0.9 mililitros de amortiguador tris, cloruro de hidrógeno a 0.1 molar a un pH de 7.1 y 5 mililitros del reactivo de Bradford, que consistió en azul de Kumasi más etanol al 95% más ácido fosfórico. Se tuvo un reposo de 12 minutos y todas las muestras se analizaron como una repetición. Se cuantificó la concentración de proteínas solubles totales a 595 nanómetros en un espectrofotómetro de marca Génesis. Bueno, modelo Génesis de la marca Thermoscientific. Se tuvo una curva de calibración, la cual se realizó con albúmina de bovino, con amortiguador tris, cloruro de hidrógeno 0.1 molar, pH 7.1. Y bueno, la concentración se midió en miligramos de proteínas totales por gramo de peso fresco de tejido. Para determinar la concentración de fenoles totales, se utilizó el método de Folin y Cicalteu, descrito por
Waterman y Molle en 1994. Se tomaron 0.05 mililitros del extracto para el polvo de acetona. Bueno, del extracto que se recuperó para elaborar los polvos de acetona. Se mezclaron con 3.95 mililitros de agua destilada y 0.25 mililitros de Folin Cicateu. Se agitó manualmente y se dejó reposar por 8 minutos. Adicionaron 0.75 mililitros de carbonato de sodio al 20%. Nuevamente se dejó reposar en condiciones de oscuridad durante 2 horas. Las muestras se analizaron por triplicado. La absorbancia se cuantificó a 760 nanómetros y para la calibración se utilizó, se empleó una curva patrón de ácido tánico. La concentración de fenoles totales se reportó en miligramos de fenoles totales por gramo de peso fresco de tejido. Para determinar la actividad de la peroxidasa, se realizó la actividad de acuerdo, se analizó la actividad de acuerdo con Flurkey y Yen, 1978. Se pesaron 0.05 gramos de polvo de acetona y para el ensayo del sobrenadante 0.05 mililitros y se mezclaron con 2.6 mililitros de tris, ácido clorhídrico a 0.1 molar, pH 7.1, 0.5 mililitros de guayacol, 0.1 molar y 0.1 mililitro de peróxido de hidrógeno, 0.25%. La actividad de la peroxidasa se determinó a los 30, 60, 90 y 120 segundos a 470 nanómetros y se reportó en unidades por gramo de peso fresco, donde una unidad va a ser igual a la unidad de la actividad enzimática y una unidad es igual a la formación de 1 micromol de tetraguayacol por minuto. Para determinar la actividad de catalasa, se utilizó la metodología descrita por Luke y citada por Blackwell en 1990. Se pesaron 0.05 gramos de polvo de acetona. Para el ensayo se realizó una mezcla de 2.8 mililitros de tris, y ácido clorhídrico 10 milimolar a un pH de 8.5, 0.1 mililitro de peróxido de hidrógeno y 0.1 mililitro del extracto crudo. La actividad se leyó a 240 nanómetros a los 10, 30, 60, 90 y 120 segundos. Se reportaron en unidades por gramos de peso fresco, donde la unidad de la actividad enzimática es igual a la descomposición de 1 micromol de peróxido de hidrógeno. Finalmente, para determinar la actividad de fenilalanina amonioliasa, esta actividad se determinó con el método establecido por Martínez, Telles y Lafuente en 1997. Se utilizó 0.1 gramo de polvo de acetona y para el ensayo se utilizó la metodología o se siguió la metodología descrita por Ars y Grambo en 1995. Se tomaron 2 mililitros del extracto final y se añadieron 3.4 mililitros de agua desionizada. Se incubaron por 5 minutos a 40 grados centígrados. Se añadieron 0.6 mililitros de L-fenilalanina 100 milimolar y la actividad se midió a 290 nanómetros. Se incubó a 40 grados centígrados durante 2 horas para determinar el cambio de absorbancia y nuevamente se determinó la actividad a 290 nanómetros.
Se reportó en unidades por gramos de peso fresco, donde la unidad va a ser igual al incremento o la absorbancia a 290 nanómetros por hora. Bueno, entramos al apartado correspondiente a resultados y discusión. Quiero mostrarles la sintomatología que tenían las plantas. Como lo mencioné, se utilizaron 3 variedades comerciales de Nochebuena en esta investigación. La primera fue Amaris Hot Pink, que presentó un mosaico foliar, el cual se puede ver en la imagen A y la imagen B. En la imagen A, pues realmente es un mosaico que le podríamos decir o determinar como tenue. Y en la figura, perdón, estoy hablando de la B y C. Bueno, en el caso de la Amaris Hot Pink, no, sí estaba bien, así como se los estaba comentando. En el caso de Amaris Hot Pink, que nada más corresponde a la figura A, se tiene un mosaico foliar, pero es un mosaico tenue. En el caso de primero Red Glitter, ahí sí corresponde a la figura B y C. Se tuvieron deformaciones tanto en hojas como en brácteas. Como podemos ver en la figura B, la hoja está deforme. Tal vez no se alcanza a apreciar muy bien en la imagen, pero tenía cierto grado de que la hoja estaba como abultada y un poco arrugada. Aparte también se puede ver un mosaico clorótico. En la figura C tenemos nuevamente una hoja que expresa un mosaico clorótico, deformación de la lámina foliar. También las brácteas no alcanzan a formarse, están muy deformes en su mayoría. Y también, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero en las plantas también no hubo diferenciación de brácteas, es decir, muchas brácteas quedaron todavía con coloración verde, no se alcanzaron a diferenciar, en este caso, pues en la coloración roja y amarilla, que es de la variedad primero Red Glitter. En la figura B, como lo mencioné, pues hay un mosaico clorótico. En las brácteas hay una deformación. En la figura C se puede visualizar la deformación de las hojas y brácteas. Y finalmente, en la figura D, que corresponde a Red Prestige, hay un mosaico foliar que, si bien es un poco más notable que en Amaris Hot Pink, no es tan intenso o el virus no fue tan severo en la infección como lo fue en primero Red Glitter. Bueno, como se los mencioné al inicio, para determinar si las plantas estaban o no infectadas con el virus mosaico de la poinsettia, pues se realizaron pruebas DAS-ELISA y los resultados arrojaron que el 100% de las plantas analizadas estuvieron infectadas con el virus mosaico de la poinsettia. Con RT-PCR, únicamente el 50% de la población analizada, es decir, 3 plantas de cada variedad, se mostraron positivas o dieron resultados positivos a la infección. Inicialmente, estas plantas, o todas las plantas, se analizaron únicamente por pruebas, por análisis molecular, que fueron las pruebas de RT-PCR, porque es una prueba actual, por así decirlo, de las más recientes, una prueba con
una muy alta sensibilidad. Entonces, inicialmente teníamos 3 plantas sanas y 3 enfermas, o eso es lo que pensábamos. De hecho, la finalidad de la investigación pues era comparar una planta sana con una planta enferma y ver en qué planta pues había una mayor o menor concentración de proteínas y actividad enzimática. Pero posteriormente las plantas se analizaron por pruebas de ELISA y pues los resultados arrojaron que en realidad todas las plantas estaban infectadas. Entonces ya no fue posible analizar plantas sanas y plantas enfermas porque únicamente teníamos plantas enfermas, pero lo que sí pudimos analizar y seguimos con la investigación fue que teníamos 3 variedades y bueno, al menos íbamos a determinar las diferencias que existen en estas 3 variedades que estaban infectadas con el mismo virus. Bueno, ¿y por qué pues hubo o no se pudo identificar mediante pruebas moleculares el virus? Pues una de las posibles explicaciones es porque en la planta de Nochebuena tiene muchos inhibidores, como lo es el alto contenido de látex en las hojas y en las brácteas. Seguramente han tenido la oportunidad de manipular Nochebuenas, tal vez cortar hojas o sin querer pues dañar la planta y pues vemos que a la menor provocación pues la planta libera látex, que de hecho es una característica pues de las euforbias. Y bueno, pues estas variedades pues de igual forma pues presentan un alto contenido de látex, Amarisco P, primero Red Glitter y Red Prestige. Bueno, en relación al contenido de proteínas solubles totales, los resultados que tuvimos fueron que presentan un comportamiento similar, excepto en el segundo muestreo, Red Prestige tuvo la mayor concentración, se incrementó significativamente y tuvo 2.182 miligramos por gramo de peso fresco. Esto en el segundo muestreo fue donde tuvo la mayor concentración del ensayo. Y bueno, la síntesis de proteínas tóxicas para patógenos como glucanasas y quitinasas puede incrementarse en respuesta a la infección, es decir, que esperábamos pues que hubiera una actividad, bueno, que hubiera una concentración de proteínas solubles totales altas en estas plantas, ya que estaban infectadas con el virus y como una respuesta de defensa, pues deberían tener un alto contenido de proteínas solubles totales. En la literatura también se menciona que las proteínas denominadas R pueden reconocer componentes virales y llevar a cabo el silenciamiento génico. Este es un estudio preliminar de las respuestas de defensa de la Nochebuena ante la presencia de virus. Sin embargo, pues nos da pie a futuras investigaciones ya con estos antecedentes, es decir, tuvimos la fortuna de que sí se pudieron realizar las mediciones de la actividad enzimática y de la concentración de proteínas. Entonces, con la metodología y con los protocolos descritos en la literatura es posible determinar estos mecanismos de defensa en la Nochebuena. Sin embargo, todavía, en este caso, por ejemplo, solo se determinó la concentración de proteínas solubles totales, pero no de alguna proteína en particular, como pudieran ser glucanasas o quitinasas o las proteínas R. Esto tendríamos que adecuar un experimento más adelante, tal vez, para determinar exactamente la concentración de una proteína en particular. Bueno, respecto a la concentración de fenoles totales, en el caso de Red Prestige, en el muestreo inicial tuvo la mayor concentración y en el muestreo final fue estadísticamente diferente. Es decir, que aparentemente Red Prestige pues presenta una mayor concentración de fenoles totales.
En la gráfica, Red Prestige es la que aparece con, bueno, de color gris. Y es la que tuvo una mayor concentración de fenoles totales. En relación a la concentración de fenoles totales, pues la resistencia o susceptibilidad está en función de la presencia cuantitativa y en la dinámica de síntesis de los fenoles. Los compuestos fenólicos, como lo son las beta-alexinas, pues pueden inhibir el desarrollo de patógenos. Y la concentración en primero red glitter, en el segundo muestreo, tuvo un incremento bastante considerable. Es la línea que aparece en anaranjado. Vemos que en el inicio hay una concentración de fenoles tal vez muy similar a Maris Hot Pink y de repente, como le menciono, la línea en color anaranjado se dispara. Y esto pues se puede asociar a que que esta variedad presentó daños severos por el virus mosaico de la poinsettia y seguramente la planta estaba teniendo ahí, eh, bueno, estaba incrementando la concentración de fenoles. En relación a la actividad de peroxidasa, tenemos que Red Prestige presentó una alta actividad en el muestreo inicial y la más alta del ensayo. En el segundo muestreo, la actividad enzimática más baja en el ensayo, o sea, es decir, que esta variedad Red Prestige tuvo un comportamiento pues bastante diferente durante el ensayo. Y bueno, estadísticamente no se presentó diferencia entre variedades, es decir, que la actividad de peroxidasa aparentemente pues no podemos decir que una tuvo una mayor o menor actividad. En el caso de la peroxidasa va a polimerizar los fenoles en lignina y la cual se va a depositar en las paredes celulares, interfiriendo con el desarrollo de patógenos. La peroxidasa se ha estudiado en alguna interacción planta-patógeno, como es el caso de hongos, y en este caso, cuando las paredes presentan lignina, ya no permiten el avance de lo que es el crecimiento del hongo. En el caso de los virus, pues los virus realmente son de tamaño microscópico, bueno, muy, muy pequeños. Entonces, no se sabe si realmente esta lignificación de las paredes celulares pudiera interferir pues, con el paso de los virus. Y bueno, la literatura sugiere analizar la actividad de peroxidasa en etapas tempranas del cultivo. Como lo mencionaba, pues realmente este es un estudio preliminar. Ahora, bueno, esto nos da pie a que en el caso para determinar la actividad de peroxidasa y para concluir que realmente está la planta respondiendo a la infección viral, pues tendríamos que analizar plantas jóvenes, tal vez en etapa de plántula, porque las plantas que analizamos ya estaban 100% pigmentadas, es decir, ya pues eran plantas adultas. Bueno, la actividad de catalasa, en el caso del primero Red Glitter, pues en el muestreo inicial tuvo la mayor actividad en el ensayo. En el segundo y tercer muestreo se observó un decremento constante. En Red Prestige, en el segundo muestreo se registró la menor actividad y en general no se presentó diferencia estadística, perdón. Peteira y León en el 2011 mencionan que la catalasa puede incrementarse como una respuesta de defensa a la infección de patógenos. Y en el caso de primero Red Glitter, donde se tuvo una mayor actividad de esta enzima, pudiera deberse a que esta variedad, que fue Red Prestige, pues primero Red Glitter, tuvo los mayores daños por el virus mosaico de la poinsettia. Sin embargo, pues, como ya lo mencioné, estadísticamente no hubo diferencia.
En el caso de la actividad de la fenilalanina amonioliasa, Amaris hotpin tuvo un incremento constante en los 3 muestreos. En primero, Red Glitter, en el muestreo inicial se tuvo la mayor actividad, en el segundo muestreo hubo un decremento y finalmente en el tercer muestreo nuevamente la mayor actividad de la fenilalanina amonioliasa. En el caso de Red Prestige, el comportamiento fue similar a primero Red Glitter, y en el segundo muestreo tuvo la actividad más baja en el ensayo y en el muestreo final se incrementó superando incluso a la de Amaris hotpin, que es la que había tenido un incremento constante en los 3 muestreos. Sin embargo, las conclusiones pues es que no se presentó diferencia estadística en estas variedades, pero podemos observar que la concentración, perdón, que la actividad de la fenilalanina amonioliasa al final del experimento, es decir, en el tercer muestreo, presenta una mayor actividad en las 3 variedades. Podemos asociarlo a que pues las 3 estaban infectadas con el virus, presentaban daños en las hojas y que seguramente la concentración, la actividad de la fenilalanina amonioliasa sí se está debiendo al virus, pero bueno, habría que pues tal vez tener un ensayo con más repeticiones para poder darle seguimiento o ver el comportamiento más a detalle de esta enzima. Bueno, Flores Torres en el 2017 determinó la actividad de PAL y menciona que se puede incrementar en presencia de patógenos. La fenilalanina amonioliasa va a ser precursora de fitoalexinas y de ligninas. Primero Red Glitter, bueno, en el caso de esta variedad, se tuvo la mayor severidad por el virus y fue donde se registró una mayor actividad enzimática. Entonces, coincide con la literatura de que pues a lo mejor a mayor concentración de partículas virales, mayores daños en la planta, pues hay un aumento de la actividad de la PAL. Díaz, en el año 2010, observó una mayor síntesis y actividad de la PAL en tomate infectado con el geminivirus del rizado amarillo del tomate o el tobamovirus mosaico del tabaco. Entonces, bueno, como le mencionaba, el estudio de los virus fitopatógenos en plantas ha sido principalmente en plantas cultivadas, en este caso en tomate. En relación a las correlaciones, las 3 variedades presentaron correlación positiva significativa entre la actividad de la catalasa y proteínas solubles totales y la actividad de peroxidasa y fenilalanina amonioliasa. Lozoya Saldaña en el 2007 menciona que las correlaciones enzimáticas en presencia de patógenos indican paralelismo en su dinámica de síntesis como mecanismo de defensa ante una infección. Esto se podría explicar porque, pues como lo mencioné al inicio de la presentación, cuando una planta está enferma, pues va a tener una mayor concentración de enzimas y no necesariamente de enzimas de defensa y no necesariamente de una enzima en particular, es decir, a la par se van a ir incrementando varias enzimas. En el caso de primero Red Glitter, se tuvo una correlación positiva significativa entre la fenilalanina amonioliasa y los fenoles totales. Y fue en esta variedad donde se tuvo una mayor severidad del virus mosaico de la poinsettia. Y bueno, pues hay seguramente una mayor acumulación conjunta como respuesta de defensa. Es decir, que entre más dañada pudiera estar la planta, pues va a haber una mayor actividad enzimática y concentración de fenoles. Lozoya Saldaña en el 2006, Lozoya Saldaña y colaboradores en el 2006 observaron un comportamiento similar de estos metabolitos en plantas de papa, Solanum tuberosum, infectadas con tizón tardío, Phytophthora infestans y el virus X de la papa, PBX, donde la síntesis de fenoles y el actividad de la PAL estuvieron estrechamente ligadas como respuesta simultánea de defensa en plantas susceptibles al tizón tardío infectadas con el virus X de la papa.
Flores Torres en el 2017 y Peteire León 2011 mencionan que la actividad enzimática de catalasa y fenilalanina monoliasa se incrementa como respuesta de defensa en plantas enfermas. Y en nuestro caso, en primero Red Glitter, pues hubo mosaicos cloróticos, deformaciones en hojas y brácteas, falta de pigmentación, y es donde se tiene una mayor actividad de catalasa y fenilalanina monoliasa. Es decir, que este estudio, a pesar de ser un estudio preliminar, sí nos da, más o menos de acuerdo a los resultados, de acuerdo a la literatura que consultamos, pues nos indica que realmente sí hay una mayor concentración de fenoles, de proteínas solubles totales, de actividad enzimática en las plantas donde se observa un mayor daño o donde el virus tuvo un comportamiento severo. Bueno, las proteínas solubles totales, fenoles y peroxidasas fue mayor en Red Prestige con medias de 1.139 y 0.339 miligramos por gramos de peso fresco y 59.747 unidades por gramos de peso fresco respectivamente. Bidwell, 1995, menciona que la concentración de fenoles y la actividad de enzimas se estimula por diversas condiciones y varía durante el desarrollo de la planta. Y Lozoya Saldaña y colaboradores en el 2007 mencionan que la cuantificación de fenoles y enzimas se deben de considerar la síntesis inicial, acción y permanencia durante el desarrollo de la enfermedad. Bueno, adicionalmente a los resultados que nosotros tenemos, tampoco podemos decir, bueno, hasta donde llevamos la investigación, de que realmente este comportamiento de actividad enzimática se está llevando únicamente a cabo por el virus, pues porque también las plantas pues, reaccionan a su entorno. Entonces tendríamos que descartar que realmente esta actividad enzimática no se está llevando a cabo por tal vez otros patógenos, otras plagas o incluso por el riego, actividades que no necesariamente tuvieran que ver con patógenos. Bueno, los resultados no reflejan el comportamiento de estos metabolitos en esta etapa temprana del cultivo de Nochebuena. Es decir, como no analizamos plantas jóvenes, pues no podemos decir realmente si hubo un incremento o no. Únicamente nos referimos a estos muestreos que les comentaba que estuvieron diferenciados 30 días, pero ya de plantas adultas, de plantas pigmentadas 100%. Lo que se sugiere en las futuras investigaciones y lo que nosotros, bueno, vamos a hacer probablemente en el futuro, pues es analizar muestras en cada etapa fenológica del cultivo de Nochebuena. Es decir, tal vez desde la etapa de plántula, durante el crecimiento pues fenológico del cultivo y hasta la etapa ya en que se comercializa, donde se pigmenta al 100%. Como conclusiones de esta investigación, tenemos que en la variedad Red Prestige se registró el mayor contenido de proteínas solubles totales, fenoles y actividad de peroxidasa, mientras que en primero Red Glitter se presentó la mayor actividad de catalasa y fenilalanina amonioliasa. En las tres variedades, Amais Hot Pink, primero Red Glitter y Prestige Red, hubo correlación positiva significativa entre la actividad de catalasa y proteínas solubles totales y la actividad de peroxidasa y fenilalanina amonioliasa. Y en primero Red Glitter hubo correlación positiva significativa entre la actividad de fenilalanina amonioliasa y fenoles totales. Aquí concluiría mi participación. Muchas gracias por su atención. Espero que me haya dado a entender, porque sí está un poquito complejo el tema, sin embargo, no deja pues de ser un tema muy interesante. Como yo lo comentaba, realmente estos estudios de mecanismos de defensa en plantas sí se han hecho, pero se han hecho más en cultivos
pues básicos. En ornamentales hay muy pocos estudios, pero los resultados que obtuvimos en estos ensayos pues nos dan la pauta a seguir haciendo pues más investigación en estos temas. Y bueno, la finalidad de determinar qué enzimas pudieran estar respondiendo ante la presencia de virus fitopatógenos es porque pues en estudios pasados hemos visto que realmente la planta sí es afectada pues por plagas, por enfermedades y dentro de las enfermedades por virus. Y como lo estamos viendo, pues actualmente los virus son, bueno, una característica de los virus es que pueden mutar. Entonces a lo mejor un virus que en este momento sí daña a la planta, pero aparentemente no le causa, bueno, no ocasiona grandes pérdidas, tal vez si muta en algún futuro, pues pudiera sí ocasionar pérdidas en el cultivo a los productores y ya nosotros pues vamos a tener como las herramientas para el mejoramiento genético, para incorporar alguna característica que le brinde protección a la planta, ¿no? Creo que ese sería como lo ideal, que este estudio o estos ensayos que nosotros realizamos, pues que pudieran ser incorporados en un programa de mejoramiento genético para la generación de variedades y qué mejor pues que de variedades mexicanas creadas por investigadores o generadas por investigadores aquí de nuestro país, a partir pues de los materiales silvestres, materiales de traspatio que tenemos a lo largo de todo el país. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a la doctora Colinas, a la doctora Mónica, al licenciado Cuauhtémoc por permitirme haber participado con esta ponencia y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.